Y buenos días, perdón, buenas tardes. Vamos a comenzar esta lección 15 de verdad y certeza. Eh, Marianca, ¿tienes una mano arriba? ¿Quieres hacer alguna Sí, pregunta? profe, tengo una duda respecto a la modalidad del examen, de cómo se va a hacer. Mm. Mira, el examen tiene que hacerse de manera escrita. Tiene que ser una prueba del mismo tipo que las dos pruebas. Lo que no tengo claro es si va a ser asincrónico o no. Es la única duda que tengo. Pero dado que las distintas secciones tienen una modalidad de evaluación que es siempre la misma, no puede uno, yo no puedo cambiar la modalidad, o sea, no podría, por ejemplo, yo decir, bueno, en fin, se eximen con tal nota, por ejemplo. O no podría, no sé, decidir que la prueba del examen final sea oral o algo por el estilo. Entonces tiene que ser por escrito, dadas las circunstancias en que estamos, ese examen escrito va a tener que ser un examen más o menos del mismo tipo de los que ustedes han visto, o sea, una prueba con preguntas que suponen haber estudiado la materia y haberla comprendido, pero no son preguntas directamente de materia. ¿Eh? Bueno, aprovecho también de entonces recordarle que tenemos la prueba 2 este jueves. Es una prueba que va a ser asincrónica, que va a estar abierta, disponible para que ustedes la contesten desde las 2 de la tarde de este jueves 28. No es necesario que la contesten de un tirón, pueden trabajar en ella en la medida en que, en fin, dispongan ustedes de su tiempo, y se cierra el periodo de respuesta de la prueba a las 2 de la tarde de este viernes 29. Son dos partes, cada parte consta de dos preguntas, y es bien, el mismo estilo de preguntas que ustedes habrán visto por las pautas que yo les envié de pruebas anteriores. Son, en fin, casos o cuestiones que requieren una elaboración por parte de ustedes, teniendo en consideración y suponiendo que comprenden adecuadamente la materia que ha sido explicada en clase, ¿no? Y las Profe, lecciones y las lecturas. una última cosita, es Sí. que a mí el día que supuestamente tenemos el examen, que es el 9, me Ujú. choca con una feria tecnológica que tengo de un ramo, en que ese es 100% presencial y choca como a la misma hora. Bueno, mira, ahí lo conversamos, mándame un correo electrónico cuando estemos más cerca, pero en el peor de los casos, en fin, te lo hago a ti en otra fecha, así que no te preocupes, Ah, María. ya, perfecto. Muchas gracias, Bueno, profe. voy a compartirles pantalla para que retomemos los temas que estábamos considerando en la última sesión. Eh, Antes de eso, alguien tenía una cosa en el... Ah, Francisca Marina dice que muchas tienen que dar la fría tecnológica. Perdón, PTU. Bueno, ahí lo vemos, así que en fin, no hay problema en hacer variaciones con esta cuestión. Eh, lo que, si ustedes recuerdan lo que estuvimos viendo antes de la pausa de ajuste, era que las teorías verificacionistas de la verdad, que es una forma de teoría antirrealista de la verdad, tenían como característica central que lo que hace que una proposición sea verdadera o que relativamente que sea falsa es que tenemos evidencia suficiente para que estemos racionalmente justificados en aceptar esa proposición o su negación. Cuando la proposición es falsa es porque tenemos también evidencia positivamente suficiente para aseverar o para aceptar la negación de la proposición en cuestión. Eh, entonces, la verdad estaba en las teorías verificacionistas, está conectada necesariamente con aquello que nos hace estar justificados en creer una proposición. Estuvimos discutiendo un par de sesiones acerca de distintas alternativas de verificacionismo. Una muy notoria es la de las teorías coherentistas de la verdad, en donde lo que nos hace estar justificados en aceptar racionalmente una proposición tiene que ver con el hecho de que esta proposición pertenezca a un sistema que es coherente. Bien, ustedes recordarán las maneras en que se puede interpretar esto, que no es única, pero en fin, pero hay maneras distintas de interpretarlo. La forma más usual de entender que lo que ha de ser coherencia es que tiene que ver con que hay un entramado
mutuo de las preposiciones que conforman un sistema, de tal manera que su probabilidad condicional se ve elevada por pertenecer al sistema. ¿Bien? Esto que les digo ahora es extremadamente resumido, les remito a la discusión que estuvimos viendo en su momento. Y la última sesión que tuvimos, estábamos conversando de qué dificultades tiene una teoría verificacionista de la verdad, sea coherentista o sea, no sé, de otro tipo, como las teorías de este tipo que han sido defendidas por algunos pragmatistas americanos, por los neopositivistas hacia los años 40 del siglo pasado, o 30 y 40. Fernanda González dice, no vamos a alcanzar a ver las teorías de la verdad de los realistas. Para la prueba no, para después sí, pero no creo que, no, muy difícil que sea. O sea, no, para la prueba del jueves no vamos a alcanzar a verla. Ahora, si lo estudiaste antes, bien, digamos, porque así entonces vas a aprovechar mejor lo que estemos explicando en clase. Entonces, ¿cuál es el punto central que estábamos viendo acerca de las dificultades que tienen las teorías verificacionistas de la verdad? Pero una dificultad central tiene que ver con que el hecho de que una persona esté o una comunidad de investigadores esté justificado racionalmente en aceptar una proposición o su negación, ha de tener que ver con la evidencia que resulta disponible para ese sujeto o esa comunidad de sujetos. Y eso es algo que puede resultar variable en distintos tiempos o incluso puede también variar entre distintas comunidades de investigadores. Entonces podemos tener dos comunidades paralelas que están dándose al mismo tiempo y que dispongan de evidencia diferente. Entonces, o la otra situación que estuvimos considerando es que tengamos una misma comunidad de investigadores, pero que la evidencia que les resulta disponible varía en el tiempo. De tal manera que esas comunidades pueden ser perfectamente racionales en aceptar una proposición y después en aceptar su negación. O podemos tener dos comunidades paralelas al mismo tiempo, tales que la primera sea perfectamente racional en aceptar la proposición y la segunda perfectamente racional en aceptar su negación. Ahora, desde la perspectiva que puede tener un realista sobre la verdad, esto no ofrece ninguna dificultad. Digo, bueno, naturalmente, el tipo de evidencia, de información que nosotros vamos adquiriendo sobre el mundo va mejorando, eventualmente podría también empeorar, puede diferir entre distintas comunidades de investigación, y eso es lo esperable, dada nuestra situación epistémica respecto del mundo, dado que estamos tratando de alcanzar o comprender una realidad que es independiente de nosotros, entonces la manera en que hagamos ese acceso va a ser también diferente, variable, puede mejorar, puede empeorar, etc. ¿no? Ahora, ¿entienden ustedes cuál aquí es la raíz de la dificultad para una concepción antirrealista de la verdad? Que la concepción antirrealista, la verdad consiste en que poseamos esa evidencia que nos hace estar racionalmente justificados en aceptarla. Y nuevamente, el que una proposición sea verdadera, de acuerdo al principio de equivalencia, implica que las cosas son tal como la proposición dice que son, ¿no? Entonces, en una teoría antirrealista de la verdad, de este tipo verificacionista que estamos considerando, la realidad está constituida, está conformada en sí misma de acuerdo o en correlación a la evidencia que para nosotros nos legitima racionalmente en aceptar o no aceptar algo. ¿no? O sea, no es simplemente, por decirlo así, una cuestión puramente epistemológica que trata de, en fin, adecuarse y acceder a hechos independientes que tendrán su naturaleza propia, sino que son constitutivos de esos hechos. Entonces, la situación donde tenemos una comunidad de investigación que varía la información que va teniendo en el tiempo. Yo les puse el caso de, qué sé yo, evidencia acerca de si Nerón ordenó o no el incendio de Roma. No es simplemente que tengamos diferentes creencias o diferentes opiniones en el tiempo acerca de un hecho en el pasado que es como es y que nosotros tratamos de saber qué es lo que pasó, sino que son constitutivos de ese hecho. Entonces, el mismo hecho pasado es transformado
retrospectivamente, porque son cosas que hacemos nosotros en el año 2000 acerca de un evento que sucedió o no sucedió el 64 después de Cristo. Pero los eventos del 64 después de Cristo son transformados por nuestras modificaciones en estados de información 2000 años después. ¿Alguien tiene una pregunta en el chat? Fernanda. No, a ver, lo que preguntas tú si es que se cambia de postura o estaba mal interpretada. Estamos describiéndolo no como una falla de racionalidad, porque eso sería otra cosa distinta, ¿no? O sea, que si es que efectivamente la comunidad de investigadores estaban interpretando mal la evidencia, por ejemplo, habían cometido una falla de racionalidad, entonces es que no estaban racionalmente justificados en aceptar la proposición. Por tanto, la proposición no es verdadera de acuerdo al estándar antirrealista. Estamos suponiendo que la comunidad está racionalmente justificada en aceptar la proposición en el tiempo T1 y está racionalmente justificada también a aceptar su negación en un tiempo posterior. Ahora, ¿por qué puede pasar esto? Porque adquieres más información. Cosa que sucede todo el tiempo. Nosotros vamos adquiriendo más información sobre el mundo y esa información nueva que vamos recibiendo puede entonces hacer variar cuál sea el peso global que tengamos que darle a la evidencia. Puede ser evidencia que desvirtúa evidencia anterior, etc., ¿no? Ese fenómeno es el que determina que entonces eh, puedan darse situaciones en donde la opinión o en fin, la creencia racionalmente justificada que tenga una comunidad de investigadores acerca de un hecho pasado varíe en el tiempo y claro, dada la naturaleza, la manera en que es concebida la naturaleza de la verdad desde una perspectiva antirrealista, esto constituye una modificación retrospectiva del hecho sobre el cual versan esas proposiciones. Entonces, digo, el que Nerón haya ordenado o no el incendio de Roma al 64 después de Cristo es algo que se modifica, insisto, no son nuestras creencias simplemente las que se modifican. El hecho mismo, si Nerón pasa de ordenar el incendio a no ordenarlo, debido a los estados de información que tenga una comunidad de investigadores 2000 años después. Cosa que es, o sea, por supuesto, ustedes saben estas cosas. Uno puede ser antirrealista, en fin, aceptando todas estas cosas y decir, bueno, sí, efectivamente, porque nuestros estados mentales constituyen la realidad, así que efectivamente eso es lo que pasa, ¿no? Pero claro, un antirrealista tiene que estar dispuesto a aceptar eso, ¿no? Que es una posición que difiere de una manera bien notoria con lo que está inclinado a aceptar el sentido común. Esto es lo que los filósofos llaman algunas veces, de una manera gráfica, un costo de la teoría, ¿verdad? O sea, aceptar una teoría antirrealista en estos términos implica aceptar estas consecuencias que se siguen, que no son atractivas, en principio. ¿Bien? Bueno, y un problema que también surge, y que es una variación de la anterior, pero quizás más grave, es que la situación que yo estaba indicando es una situación diacrónica, por decirlo así, que tengo una comunidad que en un tiempo piensa que sucedió P, y después, debido a evidencia diferente en un tiempo distinto, ulterior, está racionalmente justificada en creer que no P. Entonces, bien, eso genera un cambio retrospectivo. Pero también puede suceder que se generen contradicciones directamente, o sea, que tengamos dos comunidades paralelas que disponen de distinto nivel de evidencia, distinta calidad, en fin, un distinto tipo de evidencia, de tal manera que para una sea racionalmente justificado aceptar que P, y la segunda sea racionalmente justificado aceptar que no P. Entonces pensemos el mismo caso del incendio de Roma, en el año 2000, no sé, 2050, tenemos dos comunidades paralelas de investigación, y una de ellas está racionalmente justificada en creer que Nerón ordenó el incendio de Roma, y la otra en creer que Nerón no ordenó el incendio de Roma. Nuevamente, volviendo a la pregunta que hizo Florencia, me parece, dado que ninguna de las dos comunidades está cometiendo un error de racionalidad, porque en ese caso uno sí podría desechar una de ellas diciendo, mira, en realidad
estos tipos, en fin, cometieron un error, no sé, de cálculo, digamos, no se equivocaron, no sé qué cosa, y por tanto su creencia no cuenta como racional. Ah, bueno, entonces eso no es ningún problema para el antifalista. La verdad consiste en aquello que nosotros estamos racionalmente legitimados en creer, y eso solamente es lo que cree una de esas comunidades, no las dos. Pero claro, lo peculiar del caso que estamos considerando es un caso en que tengamos dos comunidades que las dos están racionalmente legitimadas. Ninguna de las dos comete ningún error de racionalidad. Cosa que yo creo que ya les he dicho, esto es una idealización, naturalmente. Los seres humanos, desgraciadamente, cometemos errores de racionalidad de distinto tipo, qué sé yo. Ustedes tendrán la experiencia de que tienen pruebas de matemática y no se sacan siempre un 7, por ejemplo, ¿no? Bueno, si todos fuésemos infalibles en nuestros razonamientos a priori y en la forma en que nosotros hacemos inferencias lógicas, jamás nadie podría equivocarse en una prueba de matemática. Cosa que, como ustedes saben, desgraciadamente, no es cierta. Entonces, los seres humanos se olvidan, desatienden, en fin, bueno, qué sé yo, se les pasa, bueno, no sé qué cuestión, ah, sí, sí, se me cambió el signo, o no sé, ahora me di cuenta, mil cosas, digamos, que les pasan a los seres humanos, somos intelectos finitos, entonces, bueno, hay errores de racionalidad en mayor o menor medida, pero estamos idealizando incluso esos aspectos de eso. El punto es que aún suponiendo tal cosa, se pueden dar casos en donde tengamos eh, situaciones contradictorias, que sea verdadero P y sea verdadero al mismo tiempo no P. Por tanto, la realidad del hecho pasado de que Nerón ordena el incendio de Roma es que Nerón ordena y no ordena el incendio de Roma al mismo tiempo. Bueno, eso es, si la primera alternativa es una alternativa que resultaba chocante, incómoda, en fin, esto es muchísimo más, ¿no? Esto implica que una concepción antifalista obligaría, parecería implicar que deberíamos aceptar por lo menos la posibilidad de contradicciones verdaderas en el mundo, cosa que es un costo mucho mayor, ¿no? Presten ustedes atención a estos casos que estamos viendo ahora, porque son casos que son directamente relevantes para las teorías antirrealistas de la verdad sofisticadas. ¿Recuerdan que yo siempre les he adelantado? Son teorías en donde estamos considerando no el tipo de estados epistémicos que nosotros tenemos ordinariamente acerca de las cosas, que son de ese estilo, ¿no? Falibles, mejorables, desvirtuables, parciales, etcétera, etcétera, sino que son condiciones idealizadas. O sea, ¿por qué razón los antirrealistas se han visto impelidos a introducir cualificaciones que el principio de equivalencia, o sea, este principio según el cual P es verdadero si solo si P es, que, a ver, pienso un poquito que me he quedado pegado en qué momento. ¿Alguien me puede decir en qué momento, qué fue lo último Eh, que ustedes escucharon? ¿Qué dije? justo lo último que estaba diciendo. Ya, ok. Eh, voy a entonces a volver sobre eso. Si vuelvo a pasar, por supuesto, les agradezco mucho que me lo hagan saber de inmediato para que, en fin, no nos pase, ojalá no pase de nuevo. El principio de equivalencia, ustedes recuerdan del cual conversamos a comienzo del semestre, este principio que enuncia que para una proposición P cualquiera, P es verdadera, sí solo sí P. ¿Ya? Ahora, se sigue del principio de equivalencia que cuando se trata de la negación, vale el siguiente principio, que no P es verdadero, sí solo sí. No es el caso que, dos puntos, P es verdadero, tal como aparece aquí en esta fórmula. Esto es, la negación de la proposición P es verdadera, atribuimos verdad de la negación de P, sí solo sí, se niega, si vale la negación, di que pi es verdadera. Si ustedes se dan cuenta, aquí la negación está aplicándose, está operando directamente sobre la proposición P.
¿de acuerdo? En cambio, aquí, en el lado derecho de este bicondicional, la negación se aplica sobre la atribución de verdad sobre P. Podemos por eso decir que esta negación de aquí es una negación, podríamos decir, interna, ¿ya? Porque, bueno, estamos, por decirlo así, está dentro del paréntesis la negación. Y esta negación de aquí es externa, ¿no? O, en fin, otras maneras en que podemos expresar esto, que le gustan usarlo a los lógicos, es decir, que esta negación de aquí tiene un alcance amplio y esta tiene un alcance restringido. Alcance es el dominio, ¿no? O la extensión de aquello sobre lo cual se aplica un operador, como en este caso sería la operación de negación. Entonces, cuando se trata de la verdad, la idea es que, y podemos expresarlo de esta manera, que la negación interna y externa de una proposición sobre la cual se atribuye verdad son equivalentes, o que el alcance amplio o restringido de un operador de negación respecto de la verdad también es equivalente, ¿no? Bueno, yo le expliqué también por qué vale este principio, se sigue de estas dos premisas, que no voy a repetirlos ahora, pero ustedes pueden recordar que mencionamos la razón por la cual se sigue este principio, o sea, se sigue directamente o casi directamente el principio de equivalencia por un par de razones súper inmediatas. Y ¿cuál es el problema? Cuando uno se fija en este principio que tenemos aquí, que si ustedes sustituyen verdad aquí por aquello que el verificacionista dice que es la verdad, porque el verificacionista, quien tiene una teoría verificacionista de la verdad, está pensando que la verdad consiste en aceptabilidad racional o coherencia o algunas de estas cosas que hemos estado conversando. Bueno, si ustedes sustituyen verdad por aquello que el verificacionista dice que es la verdad, surgen problemas. Y esta es la dificultad que estábamos conversando, ¿no? Entonces piensen ustedes, por ejemplo, que aquí lo que tenemos es que hemos sustituido ser verdadero por hay evidencia para aceptar racionalmente la proposición en cuestión. Aquí Antonia pregunta, ¿qué significa eso al igual lógica de preposiciones? Ya, perdón, no lo expliqué. Este signo de aquí es un signo que se utiliza en lógica para designar que hay una relación de consecuencia lógica entre lo que se encuentra aquí y lo que se encuentra acá. O sea, lo que se quiere decir con esto es que la equivalencia lógica entre alfa y beta, dado lo mismo lo que sea alfa y beta, tiene como consecuencia lógica la equivalencia entre no alfa y no beta. Y ese signo de ahí es un signo que indica que, digo, que hay consecuencia lógica entre una cosa y otra. O de manera más, más precisa, todo modelo, o sea, toda interpretación que haga verdadera esta fórmula, es una interpretación que va a ser también verdadera esta fórmula. Esa es la... Y les pido disculpas que no les expliqué. Tampoco es tan importante en realidad, porque es un signo que se ocupa en lógica y en metalógica en particular. Bueno, volvamos a estas fórmulas de aquí. Si ustedes sustituyen ser verdadero en 3, aquí le ponemos 3 asteriscos, ¿ya? Con hay evidencia para aceptar racionalmente, resulta que tenemos esta equivalencia, que es 3 asterisco, según la cual hay evidencia para aceptar racionalmente no P, si solo si no es el caso que, noten ustedes como aquí tengo yo la negación externa, del mismo modo como la tengo aquí, no es el caso que hay evidencia para aceptar racionalmente P. Una cosa semejante sucede si es que yo sustituyo la verdad con lo que el coherentista piensa que es la verdad, que es pertenecer a un sistema de proposiciones coherentes. Entonces la idea sería, ¿en qué consiste que no P sea verdadera? Bueno, en que no P
pertenece a ese sistema S de proposiciones coherentes. Y esto debería ser equivalente a que no es el caso que P pertenece al sistema de proposiciones coherentes. Ahora, ¿por qué esto es una dificultad? Porque dado que esto es un bicondicional, ¿no es cierto? O también se las llama bicondicionales o equivalencia, implican condicionales en los dos sentidos. Un condicional en donde lo que aparece aquí en el lado izquierdo implica lo que se encuentra al lado derecho, y también que vale el condicional según el cual lo que se encuentra aquí en el lado derecho implica lo que se encuentra en el lado izquierdo. Para abreviar, vamos a hablar que son, por decirlo así, el bicondicional tomado de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? O sea, la idea que si vale que se da que hay evidencia para aceptar racionalmente no P, si solo sí, no es el caso que haya evidencia para aceptar racionalmente P, eso es porque si hay evidencia para aceptar racionalmente no P, entonces no hay evidencia para aceptar racionalmente P, y al revés, si no hay evidencia para aceptar racionalmente P, entonces hay evidencia para aceptar racionalmente no P. ¿Bien? Ahora, si ustedes consideran estos dos condicionales, que van en los dos sentidos, ¿no? El condicional que va de izquierda a derecha no ofrece grandes problemas. O sea, si estamos en una situación en donde existe evidencia positiva para aceptar racionalmente que no P, bueno, eso parece que implica que no tenemos evidencia para aceptar racionalmente su contradictoria, dejando a un lado los casos que vimos hace un momento atrás, donde generan contradicciones, ¿no? Si tenemos nosotros evidencia suficiente para negar P, entonces, bueno, eso debería ser incompatible con que exista evidencia directamente para P. ¿Okay? El problema, entonces, Francisca me dice, el problema es que no podemos afirmar, sí, efectivamente, pero fíjate en esto lo que viene ahora, Francisca, ¿no? Decía, cuando uno toma este bicondicional de izquierda a derecha, o sea, suponiendo que este es el antecedente de un condicional y esto de aquí es el consecuente, eso no ofrece demasiados problemas, suponiendo que no se dan casos como este, porque aquí a la escoba, ¿sí? O sea, si hay hechos contradictorios, estamos con dificultades mucho mayores, pero en principio no debería haber dificultades con un condicional que va de izquierda a derecha. El problema es cuando consideramos el condicional inverso, que va de derecha a izquierda. Porque lo que está diciendo el condicional inverso de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda, es que si estamos en una situación en donde no hay evidencia para aceptar racionalmente P, fíjate lo que estamos diciendo es que nos falta información, no tenemos evidencia suficiente para pensar que P es el caso. ¿Okay? Bueno, lo que sucede aquí es que esto debería ser una razón para pensar de que existe evidencia positivamente para aceptar racionalmente que no P. Y esto es algo que parece directamente falso. Nosotros en este momento no tenemos evidencia para aceptar racionalmente que hay vida en, no sé, el sistema de Orión en nuestra galaxia. Bueno, el que no tengamos evidencia para aceptar racionalmente que hay vida en la galaxia en el sistema de Orión, no parece ser, o sea, no es, digamos, una razón para pensar de que entonces tenemos evidencia racional para pensar de que positivamente no hay vida en la galaxia de Orión. Entonces se dan cuenta que hay un salto en esto, en que carezcamos nosotros de evidencia acerca de si hay vida en un planeta lejano o en un sistema solar lejano, a tener entonces evidencia positiva de que no hay vida. Son cosas diferentes, ¿de acuerdo? En un caso, nosotros tenemos ausencia de información. En el segundo caso, nosotros tenemos positivamente información acerca de que las cosas no son como una proposición dice que son, ¿no? Ustedes recordarán que esto está conectado con el tercio excluso, ¿de acuerdo? Las razones por las cuales el tercio excluso no es aceptable para el intuicionista
el hecho de que esto es, no podemos suponer que es un hecho inscrito simplemente en las leyes de la lógica, que nosotros vamos a tener siempre evidencia suficiente para probar o para estimar racionalmente justificada una proposición o su negación. Sencillamente nos puede faltar información, puede ser que no exista evidencia suficiente ni para una cosa ni para otra. Bueno, ustedes ven aquí que la dificultad surge porque este principio pareciera estar imponiendo que en el caso de que nos falte información, nos falte evidencia para aceptar racionalmente una proposición, eso automáticamente, o sea, se dan cuenta, es una situación en donde P no es verdadero, ¿cierto? O sea, para que sea verdadero tenemos que tener evidencia suficiente para que estemos racionalmente legitimados en creer que P. Bueno, P no es verdadero. El punto es que, desde una perspectiva antirrealista, eso no debe ser por sí mismo una razón para pensar que P es falso. Pero lo que nos está diciendo ese principio es que si P no es verdadero, entonces P debería ser falso. Y eso, naturalmente, que es una dificultad para el antirrealista. Ven ustedes cómo, qué es lo que sucede cuando consideramos esto desde la perspectiva de una teoría coherentista de la verdad, ¿ya? O sea, la idea sería, nuevamente, nos fijamos en el condicional que va del lado derecho al lado izquierdo. ¿Okay? Supongamos que no es el caso que P es coherente, pertenece a un sistema de proposiciones coherentes. Al principio, ese sistema, al poseer coherencia, resulta, en fin, un sistema justificado y la verdad consiste en la coherencia porque aquello es aquello en que consiste la justificación. Y una proposición no pertenece al sistema, ¿verdad? Bueno, el hecho de que no pertenezca al sistema aquí debería tomarse como una razón para suponer que la negación de esa proposición debe pertenecer al sistema. Y nuevamente, esto parece algo completamente excesivo, ¿no? El hecho de que, en fin, una hipótesis que se está considerando no tenga vínculos inferenciales con todas las o cuáles otras proposiciones con las que conforman un sistema coherente, no debe ser una razón por sí misma para pensar entonces que la negación de esa proposición sí va a tener esos vínculos inferenciales. Nuevamente, ¿por qué? Bueno, porque nos puede faltar información, simplemente, ¿no? Podemos tener, por decir, evidencia, o en este caso, desde una perspectiva coherentista, pueden haber cierto tipo de conexiones inferenciales, explicativas, mutuas de un sistema de proposiciones, pero ese conjunto de vínculos inferenciales permiten, por decirlo así, adjudicar ciertas cosas, porque llegan a formar parte del sistema, y no necesariamente adjudicar otras. Hay otras que simplemente van a ser cuestiones que, por decirlo así, no hay un hecho determinado acerca de si pertenecen o no al sistema, porque no existen esos vínculos inferenciales, ¿no? Desde una perspectiva antirrealista, eso no debería ofrecer mayor cuestión, digamos. Se trata simplemente de, en fin, de casos en donde la proposición no tiene valor de verdad, simplemente no es ni verdadera ni falsa. ¿Okay? Bueno, aquí la idea sería que esto nos debería imponer que la negación de la proposición debería pertenecer al sistema, cosa que va directamente en contra de la suposición básica que está haciendo un antirrealista. ¿Okay? Hay maneras que han ideado, hay algunas maneras que han ideado los antirrealistas para enfrentar este tema, pero debido al tiempo vamos a dejarlo aquí, ¿de acuerdo? O sea, en fin, son algunas maniobras, yo creo que finalmente el problema en los sustantivos sigue existiendo, digamos, pero por el momento voy a dejarlos aquí esto, porque tenemos que seguir avanzando con otras teorías de la verdad. Lo que quisiera que hagamos ahora, porque al final esto va a ser lo último que entrará a la prueba, vamos a dejar, por lo menos introducido, la última familia de teorías antirrealistas de la verdad. Y después de eso lo que vamos a hacer es que vamos a pasar con las teorías realistas, que nos vamos a concentrar en la teoría de la correspondencia. No me acuerdo ahora nuevamente si fue Florencia quien preguntó, quién fue,
o sea, en fin, vamos a ver de todas maneras la teoría de la correspondencia de la verdad y las dificultades que se le han planteado. Y vamos a ver cosas de filosofía de la ciencia, ¿no? Eso seguro, 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 esto lo vamos a alcanzar a ver durante este semestre. En el mes de noviembre, en fin, vamos a tener como un mes para todas estas cosas. Florencia Concha dice, esta última teoría también va a entrar hasta lo que alcance a explicar ahora. Esto es hasta de aquí a las 3 de la tarde, 3:00, hasta ahí va a entrar en la prueba. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con las teorías antifascistas sofisticadas? ¿Por qué las llamamos sofisticadas? Bueno, son teorías que siguen sosteniendo que la realidad está constituida por nuestros estados epistémicos, ¿verdad? Sigue sosteniendo lo que era típico de las teorías verificacionistas, de acuerdo a lo cual el que una proposición sea verdadera tiene que ver con que nosotros estemos racionalmente justificados en creer la proposición. O sea que la evidencia que nos hace justificados en creer algo es lo que hace que la proposición sea verdadera. ¿Qué es lo peculiar de aquí? Que la evidencia es ese estado de información que nos hace estar racionalmente justificados en creer una proposición. No es la evidencia común y corriente que tenemos ordinariamente para creer algo. O sea, ni siquiera en contextos científicos normales. Se trata de evidencia idealizada. Esto es evidencia que nosotros tendríamos si se diesen circunstancias que, aunque puedan ser posibles, no son las que se dan de hecho. Esto es lo que se hace con lo que se denomina una suposición contrafáctica. Expresión que yo no sé si la he ocupado ya, pero bueno. Contrafáctico quiere decir, es una suposición acerca de algo que no se da, de hecho. Contrafáctico viene de contrafactum, factum es hecho en latín, es algo que no se da de hecho, no sucede en la realidad actual, pero que podría suceder. Entonces estamos suponiendo que esa evidencia. Fernanda González pregunta, ¿es lo mismo que verificación idealizada? Sí, es lo mismo que verificación idealizada. ¿Por qué idealizado? Bueno, porque no es la que nosotros tenemos aquí, es una verificación que tendríamos en circunstancias contrafácticas peculiares, especiales, que tenemos que especificar. Ahora, ¿por qué razón los antifascistas han entonces apelado a una verificación idealizada o una aceptabilidad racional idealizada, como queramos llamarlo, debido a los problemas que estaba mencionando hace un momento atrás? Cuando pensamos en la verificación que tenemos ordinariamente, la verificación que se tiene ordinariamente depende de información finita, que puede ser corregida, desvirtuada, en fin, un montón de factores que pueden suceder. Aquí estamos tratando de filtrar ese tipo de situaciones que generan problemas como estos que estábamos indicando. Entonces la idea es que, dado que la verificación común y corriente tiene esas dificultades, entonces nosotros vamos a, por decirlo así, filtrar los tipos de verificación que van a ser constitutivos de la verdad, de manera de dejar fuera estos casos complicados o estos casos que generan estos problemas, para que mantengamos el núcleo de la intuición antifalista, que es que estados epistémicos constituyen la validad, pero eh, eh, constriñendo, restringiendo el tipo de estados epistémicos de tal manera que no nos surgen esos problemas. Por eso es que, si ustedes se acuerdan, cuando comenzamos a hablar de teorías antidualistas de la verdad, yo les dije, aquí tenemos una especie de gradación en que las cosas van de un nivel más laxo a uno más exigente. Entonces, el nivel más laxo tenemos a los relativistas, ya se acordarán, o sea, autorrefutantes, en fin, tenemos un montón de problemas. Pasamos a un segundo nivel que es mucho más exigente que el primero, en donde la verdad es verificación, y verificación significa que hay justificación objetiva para aceptar una proposición. Entonces ya no vale simplemente lo que cualquiera crea, ¿verdad? Sino que tiene que haber una
una justificación objetiva para creer una proposición. Bueno, aquí lo que tenemos, si ustedes quieren, es un paso más, de que estamos nosotros introduciendo un nivel ulterior de cualificaciones, de restricciones para los tipos de justificación que van a ser constitutivos de la verdad. O sea, si ustedes quieren, cuando uno piensa en tipo de justificaciones que nos puede legitimar para creer una proposición, solamente algunas de esas formas de justificación van a ser constitutivas de la verdad. Otras no lo van a hacer, porque son, por decirlo así, todavía demasiado laxas. No son suficientemente estrictas para ser aquellas que realmente constituyen la verdad. ¿Bien? O sea, la vida de estos filósofos que defienden teorías antiabalistas sofisticadas es que la verdad está constituida por estados epistémicos, nuevamente porque es una forma de teoría antiabalista, por las cuales nosotros estamos racionalmente legitimados en aceptar una proposición, pero es el tipo de estado epistémico que tendríamos si estuviésemos en circunstancias contrafácticas idealizadas. Un autor que defiende una posición de ese estilo, que se llama Hilary Putnam, ¿ya? O se escribe Putnam, pero se pronuncia Putnam, ¿ya? Algo así como Batman, ¿ya? Pero con P, Putnam. Entonces, Putnam dice, mira, pensemos que en mecánica nosotros, por decirlo así, describimos cómo se desarrolla o cuál es la evolución temporal de un sistema, diciendo, bueno, pero vamos a suponer que aquí no hay fricción. ¿Ya? Y claro, podemos nosotros hacer todo tipo de, en fin, cálculos acerca de la evolución del sistema con la suposición de que no hay fricción. Por supuesto, hay fricción, digamos, la vida dirá, cualquier sistema, hay fricción todo el tiempo. Y es un factor que, en fin, pero nosotros podemos, por decirlo así, abstraer de eso y suponer qué es lo que sucedería idealmente con un sistema en que estamos considerando el modelo matemáticamente abstraído de las circunstancias que se dan ordinariamente, porque no son relevantes, por lo que sea, y podemos considerar lo que sucede en ese nivel de abstracción. Entonces, Putnam dice, bueno, aquí hay que pensar en la verdad en términos parecidos. La verdad es justificación, ¿de acuerdo? Consiste en un tipo de verificación, pero es verificación idealizada en el sentido de que esos factores que, por decirlo así, generan problemas, el roce epistémico lo dejamos fuera. La verdad consiste en esa verificación, pero descontando de el roce epistémico. ¿Bien? Bueno, en fin, esto no, en fin, es una aclaración, digamos, que hace una metáfora, si ustedes quieren, que hace Putnam para aclarar qué es lo que él quiere decir cuando habla de la concepción de verdad como aceptabilidad racional idealizada. Pero se puede entender, digamos, a qué es lo que él está apuntando, ¿no? Entonces uno puede formular esta concepción de la verdad de esta manera. Nuevamente tenemos aquí un bicondicional, ven ustedes. Lo que tenemos expresado en el lado derecho del bicondicional es aquello en que consistiría la verdad. Ahora aquí sí estoy introduciendo una notación especial y ahora sí voy a explicarla. Esta doble flecha que tengo aquí, que yo sé que en algunos usos matemáticos se ocupa para la implicación así pura y simplemente, yo la estoy ocupando aquí para indicar un condicional contrafáctico. O sea, esto no es cualquier condicional, es un condicional de esto que le estaba indicando, que se llama contrafáctico porque típicamente el antecedente es falso. ¿De acuerdo? Bueno, les contaré, no sé si hoy alcancé a hacerlo hoy día, pero qué diferencias tiene con el condicional común y corriente que ustedes han estudiado en lógica de proposiciones. Pero esto se debe leer, ¿sí? Esta doble flecha aquí, de condicional contrafáctico, que los lógicos han ocupado distintas notaciones para expresarlo, y, en fin, y es una cosa menor que yo esté ocupando esta notación de aquí. O sea, de hecho la ocupé porque las otras no me resultaban muy fáciles de colocarlo aquí en el PowerPoint. Pero tenemos que leerlo como un subjuntivo, del tipo, si se diesen las condiciones C, ¿ven ustedes? En principio no se dan las condiciones C, pero si se diesen las condiciones C, y estoy ocupando el verbo subjuntivo, entonces
habría un sujeto S, tal que S estaría racionalmente justificado en, ay, se me fue, en aceptar P, ¿verdad? O sea, si se diesen esas circunstancias que no se dan actualmente, son circunstancias contrafácticas, idealizadas, un sujeto estaría racionalmente justificado en aceptar P. Entonces, la verdad consiste en el hecho de que si se diesen esas condiciones, entonces habría aceptabilidad racional de la proposición. Y para el caso de la falsedad, bueno, lo mismo con las cualificaciones del caso. P es falsa si solo así. Si se diese la circunstancia C, nuevamente, fíjense que estoy ocupando el subjuntivo. Los condicionales contrafácticos también se los ha denominado algunas veces como condicionales subjuntivos, porque en fin, nuevamente estamos expresando no lo que sucede de hecho, sino lo que podría suceder o sucedería o hubiese sucedido, etc., ¿no? Si se diesen las condiciones C, que aquí las dejamos indeterminadas, ¿no? Pero son condiciones contrafácticas idealizadas, entonces habría un sujeto S que estaría racionalmente justificado en aceptar no P. ¿Sí? O sea, volviendo a la doble flechita de aquí, esto es lo que estoy expresando como un condicional contrafáctico, y hay que leerlo, si tengo aquí un condicional A, B, que conecta A y B, hay que leerlo. Si A fuese el caso, entonces B sería el caso. ¿Bien? Eso es lo que estamos indicando con ese condicional. Ahora, voy a colocarle un par de ejemplos de teoría, en fin, porque defensores de teorías antirrealistas de la verdad globales, ¿no?, que ocupan esta concepción, no son tantos filósofos. O sea, Putnam, como les decía, es uno de ellos. Otro filósofo que también ha defendido una forma de teoría antirrealista sofisticada de la verdad es un filósofo inglés que se llama Crispin Wright. Es discutido también si un filósofo pragmatista americano, ¿se acuerdan que les dije que los pragmatistas como que le hacen a todo, pero que se llama Peirce, también eventualmente defendió o sostuvo una teoría antifalista de verdad sofisticada? Es una cosa que se discute, ¿no? Pero entre los intérpretes de este filósofo. Pero al menos bajo cierta interpretación sería también una forma de teoría antifalista de la verdad. Ejemplos, sí, voy a volver sobre estas formas de entender la noción de verdad del antifalista sofisticado. Pero si uno va a considerar algunos ejemplos de teorías antifalistas de la verdad, aunque ahora no globales, sino que son teorías antifalistas locales, o sea, respecto de un campo de hechos, podemos encontrar algunos ejemplos muy notables en filosofía política y filosofía del derecho. Filosofía política, básicamente, ¿no? Por ejemplo, una concepción de este estilo, pero insisto, restringida, o sea, estos autores no están pretendiendo defender una teoría antirrealista global de la verdad, no están diciendo que la verdad de cualquier proposición ha de consistir en esto, está diciendo solamente que para el caso restringido de cierto tipo de enunciados, la verdad de esos enunciados sí está conformada por una forma de verificación ideal, con las cualificaciones del caso, ¿no? O sea, eso pasa con Rawls, un filósofo americano, se llama John Rawls. Yo sospecho que varios de ustedes han escuchado hablar de él alguna vez, pero él es famoso por haber propuesto una teoría de la justicia que ha sido enormemente influyente en filosofía política en los últimos 50 años, más o menos, ¿no? Bueno, la teoría de la justicia de Rawls se convirtió en una especie de esquema general con el cual había gente después que estaba en contra de Rawls o a favor de Rawls, pero en fin, fue una contribución especialmente importante la de Rawls. Y Rawls, la posición de fondo que defiende es que una sociedad está organizada de manera justa cuando se cumplen dos condiciones básicas, que es que cada persona tenga un estatus de dignidad básica igual, o sea, que tenga garantías a la libertad, en fin, al propio desarrollo de su personalidad, a su vida, integridad física, a tener propiedad, etc. ¿Bien? Y junto con ello, un principio que él denomina de diferencia, y es que la sociedad está organizada de tal manera
que cuando una persona adquiere una ventaja, por su trabajo, porque ganó plata, por lo que sea, esa ventaja redunde en beneficio para los restantes miembros de la sociedad, aunque sea marginalmente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no voy a entrar a los detalles de Rawls, pero ustedes, si no lo han escuchado, lo van a escuchar en algún momento, pero es una contribución muy significativa en filosofía política, en ética social, en fin, en teoría de la justicia. Ahora, a lo que nos interesa a nosotros, eh, lo que resulta peculiar de Rawls es que Rawls sostiene que la verdad de esos enunciados acerca de cuál es la organización justa de una sociedad, pues todo esto se discute, digamos, es que efectivamente lo que dice Rawls es así o no, bla, bla, pero no, lo que él sostiene es que la verdad de los enunciados que enuncian esos principios de justicia son enunciados cuya verdad está determinada por el consenso. Bueno, dice, eso es relativista. O sea, claro, si yo me pongo de acuerdo con mi abuelita en que es bueno matar a los digamos, entonces, bueno, obviamente que eso no puede ser. Pero ojo, no es un consenso ordinario, es un consenso que se adquiriría en circunstancias idealizadas, ¿verdad? Entonces, es una teoría en donde los principios de justicia son tales en virtud del consenso, pero no el consenso que tenemos aquí. No es que vayamos al Parlamento y eso, no es simplemente el Parlamento donde, como ustedes les constan, en fin, influyen todo tipo de intereses, ¿no? Sino que es aquel consenso que se adquiriría, nuevamente pregunta el subjuntivo, estamos hablando condicional contrafáctico, circunstancias idealizadas, en condiciones idealizadas, condiciones que denomina Rawls, esa es su terminología, una posición originaria bajo un velo de ignorancia. Posiblemente ustedes han escuchado hablar de esto, pero es la manera en que él describe en qué consiste esa situación idealizada. ¿Y cuál es la idea básica? Siendo, bueno, voy a tener un conjunto de sujetos que van a ser racionales en el sentido de que quieren obtener mejores cosas, más cosas buenas para ellos y menos cosas malas, ¿verdad? Pero una cosa muy peculiar de ellos, aparte de que, en fin, que son sujetos racionales, digamos, y que están tratando como de, entre comillas, maximizar su utilidad, ¿bien? Y minimizar sus pérdidas en el sentido de, en fin, de tener menos cosas malas, son sujetos que van a estar tomando una decisión acerca de cómo organizar la sociedad bajo ese velo de ignorancia. Y esto consiste en que no conocen cuál es su posición en la sociedad. Ellos tienen que decidir acerca de cómo se organiza la sociedad sin tener idea de en qué punto se encuentran ellos. Para ustedes que eso naturalmente que es una cosa súper idealizada y contrafáctica, porque cualquier sujeto normalmente sabe, digamos, bien, en fin, qué posición tiene, quiero decir, quiénes son sus papás, quiénes son sus abuelitos, en fin, en qué colegio estudió o está estudiando, en fin, cuál es el, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene conocimiento de una cierta posición que tiene ya en la sociedad, que puede haber sido obtenida de manera justa o injusta, pero la tiene, ¿de acuerdo? Entonces, en cualquier situación de deliberación real, uno va a entrar a la deliberación sabiendo qué posición tiene uno. Entonces, la idea de Rawls es decirle, mira, ver la ignorancia es que nadie sabe qué posición tiene la sociedad. O sea, yo no sé, por ejemplo, si soy inteligente o tonto. Si soy inteligente, entonces, bueno, me puede convenir, por decirlo así, pagar menos impuestos, porque voy a ser más vivo, voy a hacer mejores negocios, voy a ganar más plata, entonces me conviene que yo de eso tenga que entregar menos. Al revés, si yo soy tonto, entonces quizás me va a convenir que se paguen más impuestos y que hayan, como por decirlo así, más prestaciones del Estado por igual a todo el mundo, porque yo por mí mismo, si soy bueno para la pelota, por ejemplo, o sea, si, yo no sé si soy, no sé, tengo la habilidad de Alexis Sánchez o no, pero si tengo la habilidad de Alexis Sánchez, entonces también me conviene que, en fin, que a mí me dejen disfrutar de los frutos de mi talento, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Si desconocemos nuestra posición en la sociedad, desconocemos nuestros talentos, nuestra riqueza, nuestros dones naturales, etcétera. Fernanda González quiere preguntar algo después. Sí, Fernanda, no hay problema. Bueno, pero o sea, la idea es esa, ¿no? O sea, la idea de Volta es, si tuviésemos sujetos racionales
que tuviesen que decidir por consenso los principios de justicia en una sociedad bajo el velo de ignorancia, desconociendo su posición, entonces ellos escogerían tales y cuales principios. Y en eso consiste la verdad de esos principios. ¿Ya ustedes cuentan? Entonces, es una forma de teoría idealizada de la verdad restringida a principios de justicia, ¿verdad? O sea, una teoría local de la verdad, antirrealista, pero antirrealista en donde el tipo de estado epistémico está idealizado. ¿Mm? Otro ejemplo, que también es, en fin, es posible también que ustedes lo hayan escuchado, y también es de filosofía política, que es la idea que tiene un filósofo alemán que se llama Jürgen Habermas acerca de la verdad de enunciados normativos. El normativo significa enunciado nuevamente acerca de lo que hay que decir, lo que hay que hacer, etc., ¿no? Algo que impone normas, y en particular normas en una sociedad. O sea, la idea de Habermas es que las normas justas que deben organizar una sociedad son aquellas que serían elegidas, lo tienen ustedes nuevamente el subjuntivo, en, por consenso, en virtud de una deliberación racional ideal libre de dominio. So, nuevamente, esta misma maniobra que ocupa Rawls de decir, mira, no, la justicia, lo que determina que ciertas normas sean justas, es cierta forma de consenso. Pero claro, no es el consenso que se va a obtener en cualquier parlamento, donde pasan las cosas que ustedes ya saben, ¿no? Sino que es el consenso que se alcanzaría si tuviésemos un conjunto de agentes que están tomando una decisión racional bajo circunstancias idealizadas. Aquí difiere, por así decir, el tipo de idealización. En el caso de Rawls, lo esencial era que había un desconocimiento que tienen los sujetos respecto de cuál es su posición en la sociedad. En el caso de Habermas, la idea sería que este diálogo ideal, o sea, hay un intercambio de razones que dan los sujetos, pero en una circunstancia tal que no existe ningún tipo de asimetría de poder en las partes que están discutiendo. Normalmente esto es una gran idealización. Las personas tienen distintos talentos, distintos medios económicos, distintos contactos, tienen una posición distinta en el mundo por distintas razones, y eso implica que tienen, por decirlo así, a su alcance una esfera de cosas que pueden hacer o que no pueden hacer que es también variable. Eso hace que existan diferencias de poder entre las personas. Sencillamente porque, no sé, digamos, porque hay tipos que son buenos para el fútbol, otros son malos para el fútbol, hay tipos que son buenos para las matemáticas, otros son malos para las matemáticas, etc., ¿no? Entonces, por eso la situación normal es que hay diferencia en el tipo de poder o dominio, ¿no? Entonces, cuando cualquier situación de deliberación real, los sujetos van a entrar a esa deliberación en un marco en donde existe esas diferencias de poder. ¿Okay? Pero, o sea, aquí es que la situación contrafáctica que estamos considerando es una situación contrafáctica en donde, por hipótesis, esa es la situación contrafáctica, y por eso es idealizada. Los agentes están deliberando acerca de cómo se debe organizar la sociedad, pero en un intercambio de razones libre completamente de relaciones de dominio. ¿Alguien tiene... esta teoría ya no está basada en las evidencias. En principio la formulación es hablando en términos de consenso, pero es un consenso que sí se alcanza en virtud de razones. Es algo así como, en fin, tendrá como, ¿por qué razón vamos a establecer tal o cual principio de la sociedad? Bueno, hay razones en un sentido o en otro, y ellos van a deliberar acerca del peso que se le va a dar a esas razones. Entonces, para Habermas decir, mira, lo que quiere que sea que se alcance en virtud de ese proceso, o sea, la idea es que tenemos un procedimiento de deliberación, lo que se alcanza en virtud de ese procedimiento es lo justo, si es que la deliberación se da bajo estas circunstancias idealizadas, que sea libre de dominio. Bueno, vamos a quedar en este punto. Voy a dejar de grabar y como les decía,